Bienvenidos al mundo de los misterios, donde encontrarán oscuras, verdades y confesiones. No olviden dejar un comentario desde donde estén viendo esto. Avísenme para que pueda subirlo cuando quieran. Y dejen sus sugerencias en la sección de comentarios para mejorar el contenido. ¡Gracias! Adentrémonos en el nuevo misterio. Eran las 4:20 de la tarde de un jueves de octubre, cuando recibí la llamada que con el tiempo le costaría la vida a un hombre. Aunque en ese momento me preocupaba más la interrupción del sagrado horario de Nero Wolfe, estaba en mi escritorio en la oficina del antiguo edificio de piedra rojiza en la calle 35 Oeste, escribiendo correspondencia y preguntándome si Fritz serviría pato con salsa de naranja o escalope de ternera Príncipe Orloff para la cena. Cuando sonó el teléfono, contesté al segundo timbre. Despacho de Nero Wolfe. Habla Archie Goodwin. Señor Goodwin. La voz era masculina, refinada, con esa seguridad tan propia de hombres que nunca se han preocupado por el alquiler del mes que viene. Me llamo Lawrence Pemberton. Necesito hablar con el señor Wolfe inmediatamente. Es un asunto de extrema urgencia. Eché un vistazo a mi reloj. El señor Wolfe está en el invernadero con sus orquídeas. Bajará a las 6. Sí, me temo que esto no puede esperar hasta las 6. Hubo una pausa, y cuando volvió a hablar, su seguridad se había resquebrajado lo suficiente como para dejar entrever una genuina angustia. Me han robado una botella de vino muy valiosa de mi colección. Pero ese no es el verdadero problema. El verdadero problema es que creo que alguien pretende usarla para cometer un asesinato. Eso me llamó la atención. ¿Mi asesinato por vino? ¿Esa? Sí, que es nueva. Sé cómo suena, dijo con voz tensa. Pero le aseguro, señor Goodwin, que esto no es ninguna broma. El vino en cuestión es un Che Daiquem de 1847. Con un valor aproximado de $40,000. Y lo que es más importante, contiene una dosis letal de arsénico, añadida deliberadamente hace casi un siglo. Si alguien lo bebe, tendrán una última cena cara, concluí. Señor Pemberton, si esto es tan urgente como dice, debería hablar con la policía, no con un detective privado. La policía no lo entenderá. Pensarán que estoy loco. Respiró hondo. Señor Goodwin, conozco la reputación de Nero Wolfe. Sé que aprecia el buen vino, y sé que resuelve problemas que otros no pueden. Estoy dispuesto a pagar lo que sea que pida, pero debo hablar con él hoy, esta misma noche, si es posible. Lo pensé. Wolfe odiaba que le interrumpieran la rutina, sobre todo durante sus sesiones vespertinas con las orquídeas. Por otro lado, también odiaba tener la cuenta bancaria vacía, y llevábamos 3 semanas con pocos casos. Además, una botella de vino envenenada de $40,000. Ese era justo el tipo de enigma barroco que podría interesarle. Veré qué puedo hacer, le dije. Damín, tú, Nemero, lo recitó de un tirón y lo anoté. Quédate junto al teléfono. Si el señor Wolfe acepta verte, te llamaré dentro de 1 hora. Tras colgar el teléfono, me recosté en la silla y miré al techo, sopesando mis opciones. Podía esperar hasta las 6 y presentarle el caso a Wolfe en su oficina, junto con su primera cerveza. Esa era la opción segura y permitida. O podía ir directamente a las salas de plantas, interrumpir su momento de conexión con las Cattleyas y las Phalaenopsis, y arriesgarme a que me despidieran por 47ª vez la imagen de la cara de Wolfe. Cuando le conté sobre el vino envenenado, cuyo valor equivalía al de un pequeño edificio de apartamentos, me convenció. Me levanté, me arreglé la corbata y me dirigí a las escaleras a las salas de plantas. Ocupaban toda la planta superior del edificio, de piedra rojiza a 10,000 pies cuadrados de temperatura, humedad y luz cuidadosamente controlada.
que albergaban las más de 20.000 orquídeas de Wolfgang Theodor Horstmann. El cuidador de orquídeas estaba inclinado sobre un banco en la primera sala cuando entré, examinando algo con una lupa. Levantó la vista y frunció el ceño. Archie, sabes que al señor Wolf no le gusta que lo molesten. ¡Emergencia!, dije alegremente, y seguí caminando. Encontré a Wolf en la cámara frigorífica, de pie ante un banco de híbridos de Miltonia. Su enorme corpulencia envuelta en una bata amarilla de lona. Sostenía una pequeña libreta tomando notas. Completamente concentrado, con su cuarto de tonelada, rostro de Buda benevolente y orquídeas danzando alrededor de su cabeza descomunal. Era toda una estampa. «Buenas tardes», dije y no levantó la vista. «No. Todavía no has escuchado lo que quiero. No es necesario». La respuesta es no, añadió otra nota. «Ya conoces las reglas, Archie. Solo una verdadera catástrofe justifica que me molestes a estas horas. ¿Qué tal un vino envenenado valorado en $40.000 y un posible asesinato? ESO few to do». El cuaderno bajó lentamente, y sus ojos oscuros, el único rasgo de su rostro que alguna vez pareció realmente vivo, se fijaron en mí con la expresión de un hombre al que le acaban de ofrecer algo inesperadamente interesante, pero que está decidido a no mostrar entusiasmo. Explicar. Ledlow Esencial, Lawrence Pemberton, El castillo robado de Ekem de 1847. El arsénico. La amenaza de asesinato. Wolf escuchó sin moverse, con los ojos entrecerrados, los labios apretándose y aflojándose, su señal de que su brillante mente estaba trabajando. Cuando terminé. Guardó silencio durante 10 segundos. Luego, Che, To, Taikwem, 1847, una añada extraordinaria. Dulce, dorado, con notas de albaricoque y miel, casi imposible de encontrar en su estado original. Abrió los ojos de par en par. «¿Y envenenado, dices?» «Según el señor Pemberton, deliberadamente, Hayes and siglo». «Fascinante», dijo mirando su reloj. «Muy bien, díganle al señor Pemberton que venga a las 6:30. Y Archie, que Fritz prepare algo especial para la cena. Si vamos a hablar de vino envenenado, al menos deberíamos tener una comida decente para compensar el mal trago». Volvió a concentrarse en sus orquídeas. Despidiéndome, sonreí y me dirigí a las escaleras. Iba a ser una velada interesante. Lawrence Pemberton llegó puntualmente a las 6:30, lo que le granjeó puntos a su favor. Lo había estado observando desde la ventana de la oficina y vi llegar el taxi, y luego a él bajar. Un hombre alto, de unos 50 años, con canas en las sienes, vestido con un traje gris oscuro que probablemente costaba más que todo mi armario. Su postura rígida sugería, o bien, entrenamiento militar, o una educación en un internado de élite. Posiblemente ambas cosas. Abrí la puerta antes de que pudiera llamar. «Señor Pemberton». Sí, tenía unos ojos azul pálido que me miraron rápidamente hacia el pasillo, como si esperara que el peligro surgiera de entre la madera. «El señor Goodwin, supongo». «En persona, en passant». Tomé su abrigo y su sombrero, y lo conduje a la oficina. Wolf ya estaba tras su escritorio, recién duchado y vestido, con una camisa amarilla que le daba un aire de montaña benevolente. Una botella de cerveza abierta reposaba a su derecha, con un vaso colocado con precisión a su lado. Observó entrar a Pemberton con la expresión de quien observa un insecto bajo un cristal ancurioso. «Pero sin especial simpatía, señor Pemberton». Wolf no se levantó, por supuesto. Nunca lo hacía ante nadie salvo la realeza, e incluso entonces sospechaba que habría que convencerlo. «Por favor, siéntese. Ha interrumpido mi velada con una historia de vino envenenado. Confío en que valdrá la pena». Pemberton se acomodó en el sillón de cuero rojo. Aunque, acomodarse, quizá sea una palabra demasiado fuerte.
Se posó en el borde como un pájaro a punto de alzar el vuelo. Gracias por recibirme, señor Wolfgang. Comprendo que la hora es inconveniente. Cualquier hora es inoportuna cuando uno se ve envuelto en los sórdidos asuntos de la humanidad. Wolf sirvió cerveza con la meticulosa atención de quien realiza una ceremonia religiosa. Sin embargo, el señor Goodwin me asegura que su problema presenta características inusuales. Proceda. Pemberton respiró hondo y comenzó su relato. Explicó que era coleccionista de vinos raros, uno de los pocos coleccionistas serios en Nueva York, quizá uno de los pocos que contaban con los recursos y el conocimiento necesarios para adquirir botellas verdaderamente excepcionales. Su colección, almacenada en una bodega climatizada bajo su casa en la calle 68, estaba valorada en más de $2 millones. Entre mis posesiones, continuó, se encontraba un Chateau d'Yquem de 1847 con una procedencia bastante singular. Formaba parte de un estuche adquirido en 1851 por un diplomático francés llamado Auguste Moreau. Según la documentación, Moreau descubrió que su esposa tenía una aventura con un diplomático rival. En lugar de enfrentarlos directamente, envenenó una botella del estuche con arsénico, con la intención de servirla en una cena a la que asistirían tanto su esposa como su amante. Encantador, murmuró Wolf. Entrecerró los ojos. ¿Y lo consiguió? No, Moreau murió de un infarto el día antes de la cena. Su viuda, sin saber que la botella estaba envenenada, vendió la caja entera. Con el paso de las décadas, las botellas se dispersaron por Europa. La mayoría se consumieron, pero la historia persistió entre los coleccionistas de vino, la leyenda del Yquem envenenado de Moreau. Hace 5 años, adquirí una de las botellas restantes en una subasta de una finca en París. La documentación parecía auténtica y el análisis químico confirmó la presencia de arsénico. ¿Lo hiciste analizar?, pregunté. Por supuesto. Soy coleccionista. No un tonto, señor Goodwin, dijo Pemberton, apretando la mandíbula. La botella ha estado en mi bodega desde entonces, debidamente etiquetada y guardada. Una curiosidad, un tema de conversación, hasta hace 3 días, cuando descubrí que faltaba. Wolf tamborileó una vez sobre el secante del escritorio. ¿Tienes otras botellas de igual o mayor valor? ¿Por qué te preocupa este robo en particular, más allá de la pérdida económica? Porque sé quién lo tomó, dijo Pemberton con voz más grave, y sé lo que piensa hacer con él. A la oficina quedó en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de pared. Wolf permaneció inmóvil, observando a Pemberton con la intensidad de un gato que vigila la madriguera de un ratón. Explícate, dijo Wolf en voz baja. Hace 3 semanas asistí a una cena en casa de Marcus Driscoll, otro coleccionista, aunque su gusto se inclina más hacia los vinos de Burdeos que hacia los de Sauternes. Éramos 5 esa noche. Yo, Driscoll, un comerciante llamado Víctor Castellano, una crítica de vinos llamada Eleanor Thing y un hombre llamado Thomas Renfrew. Eso, una pausa. Renfrew es, o era, mi mejor amigo. Nos conocemos desde la universidad. Hemos competido por botellas, compartido descubrimientos, intercambiado notas sobre añadas. ¿Era una rivalidad amistosa? ¿Era?, preguntó Wolf. Hace 6 meses, Renfrew empezó a cortejar a una mujer llamada Diana Ashford. Es más joven, guapa y además viuda de un rico industrial. Renfrew quedó prendado. Quería casarse con ella. El rostro de Pemberton se endureció. Por desgracia, la señorita Ashford también estaba interesada en mí. Lo dejó bien claro en una subasta de vinos. En mayo, Renfrew presenció nuestra conversación. Desde entonces, nuestra amistad se ha deteriorado considerablemente. Estaba tomando notas, anotando nombres y relaciones. Así que crees que Renfrew
¿Robó la botella para envenenarte? No fui yo, señor Goodwin. Fue Diana, dijo Pemberton, aferrándose con fuerza a los brazos de la silla. En aquella cena de hace 3 semanas, la conversación giró en torno a botellas exóticas, y cometí el error de mencionar mi Ekem envenenado. Lo describí con todo detalle en la etiqueta, la procedencia, el arsénico. Renfrew escuchó con lo que yo creí que era mero interés académico. Pero 2 días después de la cena, Diana me contó que Renfrew le había propuesto matrimonio de nuevo, y cuando ella lo rechazó, él se enfureció. Le dijo que si él no podía tenerla, nadie la tendría. Una amenaza melodramática, observó Wolf. Los pretendientes rechazados a menudo hablan precipitadamente sin una verdadera intención violenta. Quizás han, pero hace 3 días descubrí que faltaba el Ekem de mi bodega. No había señales de que hubieran forzado la entrada. Solo 6 personas tenemos la combinación de mi bodega Ankyo, mi ama de llaves, mi asesor de vinos y las 3 personas que asistieron a la cena Andriscoll, Castellano y Renfrew. He interrogado a todos, menos a Renfrew. Me está evitando. Wolf, más cerveza, observando con satisfacción cómo subía la espuma. ¿Y la señorita Ashford? ¿Está al tanto de la amenaza? Intenté advertirla. Ayer se rió. Dijo que Renfrew era inofensivo, que yo estaba siendo paranoico. Pemberton se inclinó hacia adelante. Señor Wolf, mañana por la noche Diana ofrece una cena en su apartamento. Es una tradición anual. Invita a 12 personas. Sirve una comida elaborada y pide a cada invitado que traiga una botella especial de vino en Renfrew. Estará allí. Si presenta ese Akem, si ella lo bebe. No terminó. No hacía falta. Wolf permaneció en silencio durante un largo rato, con la cabeza ligeramente ladeada y los ojos cerrados. Conocía esa expresión. Estaba poniendo a prueba la historia, dándole vueltas, examinándola en busca de fisuras e inconsistencias. Finalmente, señor Pemberton, su preocupación por la seguridad de la señorita Ashford es conmovedora. Sin embargo, su relato presenta ciertas dificultades lógicas. ¿Por qué el señor Renfrew robaría una botella cuya historia usted había comentado públicamente? Si su intención es asesinarlo, el vino envenenado proporciona una pista evidente que conduce directamente a él. A menos que cuente con que nadie se dé cuenta hasta que sea demasiado tarde, replicó Pemberton. Los síntomas del envenenamiento por arsénico pueden tardar horas en manifestarse. Para cuando Diana se ponga enferma, la cena habrá terminado y los invitados se habrán marchado. ¿Y quién sospecharía de una botella de vino tan valiosa? El médico forense, señalé. El arsénico aparece en los informes de autopsia. Para entonces, Diana ya habría muerto, y Renfrew podría alegar ignorancia. Podría decir que compró la botella a un comerciante que desconocía su historia. La voz de Pemberton se elevó. Señor Wolf, no le pido que demuestre un caso ante un tribunal. Le pido que impida un asesinato. Wolf abrió los ojos. Sus honorarios, lo que necesites, han $10,000, más gastos, la mitad por adelantado. Pemberton no pestañeó. De acuerdo. Muy bien, dijo Wolf, moviéndose con gracia, lo que hizo crujir la silla. Archie necesitará una lista de todos los asistentes a la cena de hace 3 semanas, con sus datos de contacto. También necesito la lista de invitados para la cena de la señorita Ashford, mañana por la noche, la dirección y la hora, y cualquier detalle adicional sobre el robo de la bodega. Cuando descubrieron la falta, quién tenía acceso y qué medidas de seguridad se habían implementado. ¿Puedo proporcionar todo eso, Ann? Entonces hazlo. Archie te acompañará a la salida. Mientras acompañaba a Pemberton a la puerta, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que Wolf había aceptado el caso con demasiada facilidad. Normalmente necesitaba más persuasión, más rodeos y tanteos antes de comprometerse. Pero un vino envenenado valorado en $40,000
un triángulo amoroso y la amenaza de un asesinato en una cena elegante. Era la perdición de su peculiar genio. Cuando regresé a la oficina, Wolf estaba mirando al techo, moviendo los labios en silencio. «Y bien, Digen, señor Pemberton. Está mintiendo en parpadeo. ¿Sobre qué parte?» «Eso», dijo Wolf, cogiendo su cerveza, «es lo que descubrirás mañana a la mañana siguiente». Viernes, comencé a hacer llamadas a Wolf. Me había dado mis instrucciones durante el desayuno en los exquisitos huevos con mantequilla negra de Fritz y un café tan fuerte que podría despertar a un muerto. Debía entrevistar a todos los asistentes a la cena donde Pemberton habló de su vino envenenado, prestando especial atención a Thomas Renfrew y su relación con Diana Ashford. «La gente se delata en la conversación», había dicho Wolf, examinando los huevos con la precisión de un cirujano. Sus evasivas, sus énfasis, su elección de palabras, todo esto revela la verdad con mayor fiabilidad que cualquier prueba física. «Escucharás, Archie, y me contarás con exactitud lo que oigas». Así que escuché. A mi primera parada fue la oficina de Víctor Castellano, comerciante de vinos, ubicada en un edificio estrecho cerca de Madison Avenue. La oficina era más una sala de exposición que un espacio de trabajo en vitrinas que exhibían botellas raras, catálogos encuadernados en cuero, una iluminación tenue que hacía que todo pareciera lujoso, y en efecto lo era. Castellano era un hombre elegante de unos 60 años, con el pelo canoso y un rostro que probablemente había sido opuesto antes de que una vida de excesos lo hubiera suavizado. Me saludó con una cordialidad profesional y me invitó a sentarme en una silla que costaba más que mi coche. «El señor Goodwin, ¿verdad? Lawrence mencionó que tal vez usted se pondría en contacto». Cruzó las manos sobre el escritorio. «Un asunto terrible. Este vino desaparecido. ¿En qué puedo ayudarle?» «Cuéntame sobre la cena de hace 3 semanas, aquella en la que el señor Pemberton habló de su Ekem envenenada». Castellano sonrió. «Sí, la pequeña reunión de Marqués Driscoll, bastante informal, la verdad. Solo 5, intercambiando impresiones sobre adquisiciones recientes». Lawrence mencionó el Monohim. Claro que ya conocía la historia. Es famoso en los círculos de coleccionistas. ¿Cómo reaccionaron los demás? Con interés, por supuesto. Eleanor, la crítica, estaba fascinada por el aspecto histórico. Driscoll quería saber sobre la documentación de procedencia. Y Renfrew hizo una pausa. Renfrew hizo varias preguntas sobre dónde se guardaba la botella, qué medidas de seguridad había implementado Lawrence. En aquel momento pensé que simplemente estaba siendo minucioso. Ahora, en retrospectiva, parece bastante sospechoso. ¿Crees que Renfrew lo robó? ¿Quién más? Castellano extendió las manos. La rivalidad entre Lawrence y Thomas por Diana Ashford no es ningún secreto. Thomas se ha obsesionado con ella. Francamente, es bastante impropio. Un hombre de su edad y posición, comportándose como un colegial enamorado. Tomé notas. ¿Conoces a ambos hombres? Desde hace mucho tiempo. Lawrence lleva 15 años, Thomas casi 20. Nos hemos comprado y vendido vinos mutuamente en distintas ocasiones. Es un mundo pequeño, el del coleccionismo de vinos raros. Somos como una hermandad. Su expresión se ensombreció. Aunque debo decir que Thomas ha cambiado en los últimos meses. Se ha vuelto retraído, impredecible. Faltó a una subasta el mes pasado. Simplemente no apareció. Eso no es propio de él. Una cosa más, dije. Alguien en la cena pareció particularmente interesado en el aspecto del veneno de la historia. Castellano reflexionó. Thomas preguntó cuánto arsénico contenía, si sería detectable por el gusto. Eleanor se preguntó si el vino seguiría siendo bebible después de tantas décadas, dejando de lado el veneno. Pero, sinceramente, señor Goodwin, todos somos coleccionistas. Preguntamos sobre todo, es lo que hacemos. Desde la oficina de Castellano.
Me dirigí al norte de la ciudad para encontrarme con Eleanor en la crítica de vinos. Habíamos acordado vernos en un café cerca del Lincoln Center, donde estaba reseñando vinos para un próximo artículo. La encontré en una mesa de la esquina, rodeada de cuadernos y media docena de copas de vino casi vacías. Eleanor rondaba los 40, tenía rasgos afilados y vestía con elegancia, con el pelo oscuro recogido en un moño tirante. Me miró por encima de sus gafas de lectura con la expresión de alguien perpetuamente irritada por la incompetencia del mundo, señor Goodwin. Siéntese, tengo 15 minutos antes de mi próxima cata. Cerró su cuaderno. Lawrence me llamó ayer y me advirtió que vendría a preguntarme sobre Thomas Renfrew y ese ridículo vino envenenado. ¿Te parece ridículo? Me parece conveniente, dijo, dando un sorbo a una de las copas, tomando nota y mirándome fijamente. Lawrence Pemberton es un coleccionista excepcional y un pésimo mentiroso. No te creas todo lo que te haya contado sobre que Thomas robó ese vino. Eso me llamó la atención. ¿Qué significa? Eso significa que Lawrence está enamorado de Diana Ashford y que dirá cualquier cosa para eliminar a su competencia. Incluso acusar a su mejor amigo de planear un asesinato. Dejó su vaso con un chasquido. Conozco a ambos hombres desde hace años. Thomas es apasionado, sí, un poco melodramático también, pero un asesino absurdo. Y Pemberton, calculador, han controlado en el tipo de hombre que siempre piensa 3 pasos por delante. Sayrick, en aquella cena, Lawrence no mencionó su vino envenenado casualmente. Lo mencionó a propósito. Describió la botella con detalle, explicó la leyenda, nos dijo exactamente dónde la guardaba. Parecía casi como no hacían una trampa. ¿Para qué? Esa es tu tarea. No, miró su reloj. Mira, no sé si Thomas robó ese vino o no. Pero si lo hizo, te garantizo que no fue para envenenar a Diana. Thomas la adora. Jamás le haría daño. Las personas enamoradas hacen cosas extrañas. La gente enamorada hace cosas desesperadas, corrigió Eleanor. Hay una diferencia. La desesperación es salvaje, caótica, emocional. Lo que describe Lawrence: robar una botella envenenada específica, planear servirla en una cena, requiere una fría premeditación. Y entre Thomas y Lawrence, sé quién es capaz de eso. Andejé a Eleanor y pasé la tarde intentando localizar a Marcus Driscoll, el anfitrión de la cena original. Fue más difícil contactarlo. Ann estaba ocupado con reuniones de negocios y no estaba disponible hasta la noche, así que aproveché el tiempo para investigar un poco, llamando a contactos en el registro social y en el sector financiero. Lo que descubrí fue interesante. Lawrence Pemberton, a pesar de su apariencia adinerada, tenía problemas financieros. Su negocio, algo relacionado con la importación y exportación, había sufrido pérdidas el año anterior. Había estado vendiendo discretamente parte de su colección de vinos, mediante ventas privadas, en lugar de subastas públicas. Y 6 semanas antes, había solicitado un préstamo considerable, utilizando su casa como garantía. Thomas Renfrew, en cambio, era adinerado, una fortuna heredada, cuidadosamente invertida. No tenía ningún motivo económico para nada turbio, pero sí tenía fama de ser intenso, de obsesionarse con todo aquello que le interesaba. Y, al parecer, Diana Ashford había captado por completo su atención. Finalmente, a las 7 de la noche, me reuní con Driscoll en su club del centro. Era un hombre corpulento, de unos 50 y tantos años, con la jovialidad algo sonrojada de quien disfruta demasiado del vino. Nos sentamos en sillones de cuero en la biblioteca, rodeados de caoba y el aroma de puros añejos. Todo este asunto es un desastre, dijo Driscoll, haciendo girar el brandy en una copa. Lawrence y Thomas han sido amigos durante décadas. Verlos enfrentados por una mujer. Negó con la cabeza.
Diana Ashford es encantadora, sin duda, guapa, rica, pero ¿vale la pena destruir una amistad? No lo sé. Cuéntame sobre la cena. No hay mucho que contar. Nos reunimos en mi casa, compartimos unas botellas y hablamos sobre la situación del mercado. Lawrence mencionó su Moroe Kim. De hecho, estaba bastante orgulloso de él. Nos mostró fotografías de la documentación. Thomas parecía interesado, pero no demasiado. Castellano dijo que Renfrew hizo preguntas específicas sobre seguridad. Lou Driscoll frunció el ceño. No lo recuerdo particularmente. Esa noche, Thomas preguntó sobre todo. Estaba de un humor extraño. Distraído, creo. Se marchó temprano. Dijo que tenía otro compromiso. ¿A qué hora se marchó? Alrededor de las 10, diría yo. La fiesta terminó poco después. Lawrence y Eleanor se fueron juntos. Creo que él la estaba llevando a casa. Tomé nota de eso. Una cosa más. Tienes acceso a la bodega de vinos de Pemberton, ¿correcto? El rostro de Driscoll se ruborizó aún más. Sí, claro. Lawrence y yo intercambiamos botellas de vez en cuando, y he guardado parte de mi colección en su casa mientras renovaba mi propia bodega. Pero desde luego, no le robé el vino. Si eso es lo que estás insinuando, no estoy insinuando nada. Solo estoy recopilando datos. Hecho, apuró su brandy. El hecho, señor Goodwin, es que Thomas Renfrew es un hombre decente que se enamoró de la mujer equivocada. Y Lawrence Pemberton es un hombre competitivo al que no le gusta perder. Haría bien en recordar quién tiene más que ganar con este melodrama. Cuando regresé a la casa a las 8:30, Wolf ya había cenado y estaba en su despacho con un café y un libro. Le entregué el informe completo, incluyendo todas las contradicciones y los detalles interesantes. Anne escuchó sin interrumpir, con los ojos entrecerrados y los labios ligeramente apretados. Cuando terminé, permaneció en silencio durante un minuto entero. «Archie», dijo finalmente, «mañana por la noche asistirás a la cena de la señorita Ashford». Lo miré fijamente. «No nos invitaron». «Así se llama al señor Pemberton. Dile que debes estar presente para evitar la tragedia que teme. Él lo coordinará con la señorita Ashford». «¿Y qué voy a hacer yo en esta fiesta?» «Observando», dijo Wolf, «observando con mucha atención para ver quién trae el vino envenenado. Y, lo que es más importante, ¿a quién pretenden envenenar con él?» El inspector Kramer llegó a la casa de Piedra Rojiza a las 9 de la mañana del sábado, sin ser invitado y de muy mal humor. Estaba tomando mi segunda taza del excelente café de Fritz cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta me encontré con Kramer en el umbral, con la mandíbula tensa y una mirada que presagiaba problemas. «¿Dónde está Wolf?», preguntó, pasando a mi lado sin detenerse y entrando en el pasillo. «Todavía está desayunando, y si lo interrumpes antes de que termine, te arrepentirás». «Me arriesgaré». Se dirigió a grandes zancadas hacia el comedor. Lo seguí, llegando justo a tiempo para ver a Wolf levantar la vista de sus huevos escalfados y su brío recién hecho con una expresión que podría congelar el alcohol. «Inspector», dijo Wolf con voz gélida, «su momento, como siempre, es pésimo». «Estoy comiendo y estoy investigando un asesinato», dijo Kramer, dejándose caer en una silla sin que nadie se lo pidiera. «Así que dejen el tenedor y presten atención». Eso llamó nuestra atención a ambos. Wolf dejó el tenedor con sumo cuidado. «Asesinato», repitió. «Dick Thomas Wren murió anoche cerca de la medianoche en su apartamento de Park Avenue. Envenenado con arsénico». Los ojos de Kramer se clavaron en Wolf como cañones de pistola. «¿Quieres explicarme por qué Lawrence Pemberton te contrató ayer para evitar un asesinato con vino envenenado? Y menos de 24 horas después, ¿aparece muerto el rival de Pemberton?» El silencio en el comedor era profundo. El rostro de Wolf no mostraba nada, pero yo lo conocía lo suficientemente bien como para leer el cálculo tras sus ojos.
¿Quién te informó de mi participación?, preguntó Wolf en voz baja. El propio Pemberton. Llamó a la comisaría a las 7 de la mañana. Dijo que necesitaba hablar conmigo urgentemente. Me dijo que te había contratado porque sospechaba que Renfrew planeaba envenenar a Diana Ashford con una botella de vino robada. Dijo que intentó advertir a Renfrew ayer, que fue a su apartamento anoche sobre las 11 para enfrentarlo. Lo encontró muerto en el suelo de su estudio, con una copa de vino a su lado. Kramer se inclinó hacia adelante. ¡Qué casualidad!, ¿verdad? El hombre al que Pemberton acusó de planear un asesinato aparece muerto antes de poder cometerlo, o antes de que pueda defenderse de la acusación. Añadían. Wolf apartó el plato, con el desayuno arruinado. Los detalles de la muerte del señor Renfrew. El informe preliminar indica que se trató de un envenenamiento por arsénico, administrado en vino. Había una botella abierta sobre su escritorio, una especie de vino francés de alta gama, de la cosecha de 1847. Ann Pemberton afirmó que la botella había sido robada de su bodega en el castillo de Ekem, dijo Wolf. El laboratorio está realizando pruebas ahora, pero parece que Renfrew bebió lo suficiente como para morir en una hora. La pregunta es, ¿por qué bebería vino sabiendo que estaba envenenado? ¿Y por qué lo haría la noche anterior a la cena, en la que Pemberton afirma que planeaba usarlo para envenenar a la señorita Ashford? Sin duda son preguntas pertinentes, dijo Wolf, tamborileando con los dedos sobre la mesa. ¿Cuál es su teoría? Kramer apretó la mandíbula. Mi teoría es que Pemberton envenenó a Renfrew. Luego inventó una elaborada historia sobre vino robado y complots para asesinarlo y así encubrir sus huellas. Te contrata para ganar credibilidad. Se asegura de que todos sepan de la amenaza a Diana Ashford. Luego mata a su rival y afirma que intentaba prevenir un asesinato, no cometerlo. Pero eso implicaría que el señor Pemberton hubiera envenenado el vino él mismo, señalé, y nos dijo que el arsénico lo añadió un diplomático francés hace un siglo. O eso afirma él. ¿Quién va a comprobar esa historia? El diplomático lleva muerto décadas. ¿Quién sabe? Quizá Pemberton añadió el veneno la semana pasada. Se inventó toda la leyenda para establecer su procedencia y luego lo usó para matar a Renfrew. Wolf cerró los ojos. Inspector, su teoría presenta ciertas dificultades lógicas. Si el señor Pemberton deseaba asesinar al señor Renfrew, ¿por qué emplear un mecanismo tan elaborado? ¿Por qué no simplemente envenenarlo en silencio y evitar llamar la atención por completo? Porque así se las arregla para hacerse el héroe. Puede decir que intentaba evitar un asesinato, poner tu reputación de su lado y salir impune mientras su rival muere. Kramer se puso de pie. Te lo digo por cortesía, Wolfa, y como advertencia. Mantente al margen de esta investigación. Pemberton será arrestado antes de que termine el día. Si has aceptado su dinero, devuélvelo. Si tienes información, compártela. Pero no te hagas el listo. Esto es un simple asesinato disfrazado de vinos sofisticados y dramas de la alta sociedad. Después de que Kramer se marchara, volví al comedor. Wolf había abandonado su desayuno y estaba sentado inmóvil, mirando al vacío. Se equivoca, dije. Obviamente, dijo Wolf, incorporándose. El inspector Kramer ve lo que quiere ver en un sospechoso claro, un móvil conveniente, una resolución sencilla. Ignora las complicaciones como, por ejemplo, si el señor Pemberton hubiera querido matar al señor Renfrew, no me habría contratado primero. Por ejemplo, Thomas Renfrew, sabiendo que el vino estaba envenenado, no lo habría bebido. Por ejemplo, todo el asunto carece de sentido si se analiza con un mínimo de atención a la psicología humana. Se puso de pie, ocupando el umbral de la puerta. Archie, asistiremos a la cena de la señorita Ashford esta noche, como estaba previsto.
El arresto del señor Pemberton por parte del inspector Kramer sin duda se llevará a cabo de todos modos. Mientras tanto, necesito más información acerca de sobre por qué un hombre inteligente bebería veneno, dijo Wolf. ¿Y quién sería lo suficientemente astuto como para convencerlo de hacerlo? Pasé el resto de la mañana haciendo llamadas y recabando información. La noticia de la muerte de Renfrew ya se había extendido por el reducido círculo de coleccionistas de vino. Todos hablaban, especulaban y se señalaban con el dedo. Volví a contactar con Ellen Ergen, esta vez por teléfono. Es imposible, dijo rotundamente. Thomas no habría bebido ese vino si hubiera sabido que estaba envenenado. Era demasiado entendido, demasiado precavido. Tal vez no lo sabía. Entonces, ¿quién cambió las botellas? Lawrence afirma que el Ekem envenenado fue robado de su bodega. Si Thomas lo tenía, fue porque lo tomó, lo que significa que sabía lo que era. Hizo una a menos que alguien más la hubiera tomado. Que la hubiera tomado y se la hubiera dado a Thomas, convenciéndolo de alguna manera de que era otra botella. Pero ¿quién haría eso? ¿Y por qué? ¿Por qué? En efecto, esa fue la pregunta que me rondó la cabeza todo el día. A las 6 ya estaba vestida para la cena y me dirigía al apartamento de Diana Ashford, en la zona norte de la ciudad. Pemberton había organizado una invitación para mí, tal como Wolf había predicho, aunque por la conversación telefónica de esa mañana parecía nervioso y asustado. Kramer lo había interrogado durante 3 horas y había dejado claro que era el principal sospechoso. La cena, dijo Pemberton, debía cancelarse, pero Diana insistió en que se celebrara. No iba a permitir que una tragedia arruinara su tradición anual. Diana Ashford vivía en un ático en la Quinta Avenida, con vistas a Central Park. Llegué a las 7 y encontré a una docena de invitados ya reunidos, bebiendo champán y entablando una conversación incómoda sobre todo, menos sobre el difunto que debería haber estado entre ellos. Diana era una mujer impactante de unos 35 años, rubia, elegante, con la clase de aplomo que da nacer en una familia rica y no haber dudado jamás de ello. Me saludó con una sonrisa triste, señor Goodwin. Lawrence dijo que vendría con nosotros. Gracias por venir, dijo en voz baja. Esto ha sido una pesadilla. Pobre Thomas. No puedo creer que se haya ido. Mis condolencias, señorita Ashford. Todos creen que Lawrence lo mató. ¿Sabes? Poe se le llenaron los ojos de lágrimas. Lawrence es muchas cosas, pero no es un asesino. Y Thomas era un encanto. De verdad, intenso, sir. Demasiado intenso a veces. Pero no se merecía esto. Murmuré algo de compasión y me adentré en la fiesta, observando a los invitados. Castellano estaba allí, con semblante sombrío, vestido con un traje oscuro. Eleanor estaba junto a las ventanas, mirando hacia el parque. Marcus Driscoll, ya con su tercera copa, era el centro de atención cerca de la barra, y Lawrence Pemberton estaba sentado solo en un rincón, con la apariencia de un hombre, esperando la ejecución. Me uní a él. ¿Cómo estás? Kramer me va a arrestar, dijo en voz baja. Quizá no esta noche, pero pronto. Todas las pruebas me señalan el motivo, la oportunidad, el vino de mi bodega. No importa que no lo haya hecho. Parece que sí. Y con eso basta. Wolf no cree que hayas matado a Renfrew. ¿Qué piensa Wolf? Alguien muy inteligente orquestó todo esto. La pregunta es quién y por qué. Pemberton soltó una carcajada amarga. Si Wolf se entera de eso, le duplicaré los honorarios. Se los triplicaré. Se anunció la cena y pasamos al comedor, un espacio espectacular con una mesa puesta para 12 personas, donde la cristalería y la plata relucían bajo una lámpara de araña. Cada comensal tenía una copa de vino,
y observé que varios invitados habían traído botellas, que estaban sobre un aparador esperando ser descorchadas, pero ni rastro de Che To Daiquiri. No hay botella envenenada de 1847. El vino que había matado a Thomas Renfrew había desaparecido, sellado en una bolsa de evidencia en el laboratorio de la policía indiana. Se puso de pie a la cabecera de la mesa. Antes de empezar, quiero decir algo sobre Thomas. Su voz tembló ligeramente. Era un querido amigo, y su ausencia esta noche es casi insoportable. Pero a Thomas le encantaba el vino, le encantaban las reuniones como esta, le encantaba celebrar la vida. Así que, en su memoria, hagamos precisamente eso. Compartamos estas hermosas botellas, contemos historias y recordemos que la vida es preciosa y corta. Se oyeron murmullos de aprobación y tomamos asiento. Yo estaba entre Eleanor Simpe y un banquero desconocido, con una vista despejada tanto de Pemberton como de Castellano. Cuando llegó el primer plato, ostras con champán, observé a los invitados, buscando algo sospechó, algo que pudiera explicar lo que Wolfe había visto, y John non Eleanor se acercó. ¿Está progresando, señor Goodwin? Eso depende de tu definición de progreso. Descubrir la verdad sería un buen comienzo. Dio un sorbo a su champán. Lawrence tiene un aspecto terrible. Casi me da pena. Te lo dije ayer, Lawrence es muy calculador. Incluso ahora, sentado ahí con cara de condenado, ya está pensando en 3 pasos por delante. Dejo la copa. ¿Sabías que intentó comprar la colección de vinos de Thomas hace 2 meses? Ofreció una suma ridícula, muy por encima del precio de mercado. Thomas se niega. Dijo que su colección no estaba en venta a ningún precio. Esa era información nueva. ¿Por qué querría Pemberton la colección de Renfrew? ¿Por qué Lawrence hace lo que hace? Dinero, prestigio, competencia. Hizo o tal vez quería algo en concreto. Thomas tenía unas botellas extraordinarias. Entre ellas, según tengo entendido, otra Moreau Ekem, del mismo caso de envenenamiento. Casi se me cae el tenedor. Che, es solo un rumor. Pero si es cierto, significaría que había al menos 2 botellas envenenadas dando vueltas, lo cual plantea preguntas interesantes sobre cuál de ellas mató a Thomas, ¿no? Antes de que pudiera responder, se produjo un alboroto en la puerta. El inspector Kramer había llegado, acompañado por 2 agentes uniformados. Diana estaba de pie, con el rostro pálido. Inspector, ¿qué significa esto? Siento interrumpir su cena, señorita Ashford, dijo Kramer, clavando la mirada en Pemberton. Lawrence Pemberton, queda usted detenido por el asesinato de Thomas Renfrew. Tiene derecho a permanecer en la sala. Espere, dijo una voz profunda e inconfundible desde la puerta, detrás de Kramer. Nero Wolfe estaba allí, apoyado en su bastón, ocupando la entrada como una montaña que hubiera decidido cambiar de lugar. Inspector, le ruego que posponga ese arresto. Kramer se giró bruscamente. Wolfe, ¿qué demonios haces aquí? Evitar una injusticia. Wolfe observó la sala, registrando con la mirada cada rostro, cada reacción. El señor Pemberton no mató a Thomas Renfrew. Puedo probarlo. Pero primero, les pido a todos los presentes que permanezcan sentados y respondan a ciertas preguntas. La sala se llenó de conversaciones confusas. Kramer parecía a punto de estallar. Esto es la escena de un crimen. Esto es una cena, inspector. El crimen ocurrió en otro lugar, dijo Wolfe, entrando en la habitación con una gracia sorprendente para un hombre de su estatura. Sin embargo, la verdad sobre ese crimen está presente en esta habitación, en la mente y la memoria de estas personas. Deme 10 minutos. Si no puedo demostrar la inocencia del señor Pemberton en ese tiempo, puede arrestarlo con mi aprobación. Kramer vaciló, con la mandíbula tensa. Luego, 10 minutos, pero todos permanezcan sentados. Y si me están haciendo perder el tiempo, Wolfe,
Nunca pierdo el tiempo, inspector. Es un bien demasiado preciado. Wolf se colocó a la cabecera de la mesa y Diana se hizo a un lado para dejarle sitio. Observó a los presentes como un juez que se dirige a un tribunal. Damas y caballeros, han sido manipulados. Les han hecho creer que Lawrence Pemberton asesinó a Thomas Renfrew por celos y codicia. Esto es falso. El verdadero asesino es mucho más sutil, mucho más paciente, y está sentado en esta mesa. A la habitación quedó en silencio. Observé los rostros en sorpresa en el de Diana, confusión en el de Driscoll, cálculo en el de Eleanor. Pemberton parecía un náufrago que vislumbra una cuerda en Wolf. Continuó, con su voz resonando en la sala como un trueno lejano. El señor Pemberton vino a verme con una historia sobre un vino envenenado robado y un complot para asesinar a la señorita Ashford. Acepto su caso, pero desde el principio sospeché que su relato contenía falsedades, no necesariamente mentiras deliberadas, sino conclusiones extraídas de una observación incompleta. Ve al grano, Wolf, gruñó Kramer. Lo que sucede, inspector, es que Thomas Renfrew no robó el vino envenenado, lo recibió como regalo. Eso provocó una oleada de reacciones en la mesa. Wolf levantó la mano pidiendo silencio. Consideremos el señor Renfrew era un coleccionista experimentado con un conocimiento enciclopédico de vinos raros. Si hubiera robado una botella a sabiendas de que estaba envenenada, habría bebido de ella, obviamente, y no. Por lo tanto, o bien desconocía que estaba envenenada, o bien no creía que fuera la botella que el señor Pemberton había descrito. Alguien cambió las botellas, dijo Eleanor. Le dieron a Thomas una botella envenenada haciéndole creer que era otra cosa, precisamente, señorita N. Pero, ¿quién haría algo así? Y, más importante aún, ¿por qué? La mirada de Wolf recorrió los rostros de los comensales. La respuesta reside en algo que el señor Pemberton me contó durante nuestra primera conversación. Dijo que en la cena de hace 3 semanas habló con detalle sobre su Moroa y Kem, la etiqueta, la procedencia, el veneno, pero hubo un detalle que mencionó de pasada, un detalle que sospecho que apenas recuerda haber mencionado. ¿Qué detalle?, preguntó Pemberton con voz ronca. Dijo usted que al adquirir la botella, la hizo analizar para detectar arsénico, y afirmó que los análisis confirmaron su presencia, pero no especificó si analizó el vino en sí o solo el contenido de la botella. Wolf hizo una pausa. Hay una diferencia. Comprendí a dónde se dirigía, y mi opinión sobre su genio aumentó aún más. Si analizo una botella de vino para detectar arsénico, continuó Wolf, ¿debo abrirla? Una vez abierta, el vino comienza a deteriorarse, especialmente un delicado Sauternes de 1847. A ningún coleccionista serio abriría una botella tan valiosa simplemente para confirmar la presencia de un veneno que ya consta en los registros históricos. Lo que significa, señor Pemberton, que usted analizó algo más. El rostro de Pemberton palideció. En el sedimento. Siempre hay sedimento en las botellas viejas. Mandé a un laboratorio a analizar el sedimento de la botella sin abrirla. Confirmaron la presencia de arsénico. Y sin embargo, los sedamentos en una botella no necesariamente reflejan el contenido del vino que hay encima. El arsénico es más pesado que el agua. A lo largo de un siglo se depositaría. Los sedimentos serían venenosos, pero el vino en sí podría ser perfectamente seguro. Wolf apretó los labios. Alguien en esa cena se dio cuenta de esto. Alguien que entendía de química, de vino y de psicología humana lo suficientemente bien como para aprovechar ese conocimiento. En castellano, se removió en su asiento. ¿Sugieres que Moroe Kem no fue envenenado? Sugiero que tal vez no fuera tan venenosa como creía el señor Pemberton. Pero, más importante aún, sugiero
que sí existía una segunda botella envenenada, una que era realmente letal. Y esa botella fue entregada deliberadamente a Thomas Renfrew por alguien que quería verlo muerto. ¿Quién?, preguntó Kramer. La mirada de Wolf se detuvo en una persona de la mesa, la única persona presente que tenía tanto el conocimiento para comprender la química implicada como el motivo para desear la muerte de Thomas Renfrew y que Lawrence Pemberton fuera acusado de su asesinato. Eleanor N. se puso de pie lentamente, con el rostro impasible. ¿Estás loco? ¿En serio? Wolf permaneció inmóvil. Señorita N., usted es crítica de vinos con formación en química. Ha escrito extensamente sobre la composición química de los vinos, sobre cómo los distintos compuestos se sedimentan y se separan con el tiempo. Habría comprendido de inmediato que el vino envenenado del señor Pemberton podría no ser realmente peligroso. Eso no significa que yo haya matado a Thomas. No, pero sus dificultades financieras le dan un motivo. Su negocio de reseñas de vinos está fracasando, señorita Innes. Ha estado perdiendo suscriptores, perdiendo credibilidad. Necesita dinero desesperadamente. Y la colección de vinos de Thomas Renfrew, valorada en más de $3 millones, resolvería todos sus problemas. Eleanor se rió, pero sonó forzada. ¿Por qué me dejaría? Toma su colección a mi enologaria, Pero N. Su testamento se lo deja a Diana Ashford, con instrucciones específicas de que, si no desea conservarlo, se venda y el dinero se done al Museo Metropolitano. Usted, señorita N., forma parte del comité de adquisiciones de vino del museo. Tendría influencia sobre qué comerciante se encarga de la venta y qué estructura de comisiones se utiliza. Con Thomas muerto y Pemberton acusado de asesinato, podría manipular el proceso en su propio beneficio. Esto es mera especulación, dijo Eleanor fríamente. No, replicó Wolf. Esto es lógica, pero si necesita pruebas, considere. Esto, señor Goodwin, ¿qué le dijo la señorita N ayer cuando la entrevistó? Repasé mis notas. Dijo que Pemberton insistió en hablar del vino envenenado en la cena. Dijo que le pareció una trampa. Estaba construyendo su versión. Tilos Ek, dijo Wolf, sembrando la idea de que el señor Pemberton estaba manipulando los acontecimientos. También les dijo que Thomas Renfrew adoraba a Diana Ashford y que jamás le haría daño. ¿Por qué recalcar eso? Porque necesitaba que ustedes creyeran que Thomas no habría planeado un asesinato, lo que significaba que el vino envenenado debía ir dirigido a él, no provenir de él. No tienes pruebas, dijo Eleanor. Tengo sus palabras, señorita N., y tengo la lógica. Usted asistió a la cena, donde el señor Pemberton habló de su Ekem. Comprendió que el vino podría no ser peligroso. También sabía, porque conoce bien la historia, que Thomas Renfrew poseía otra botella del caso Moreau, una botella que nunca había sido analizada. Visitó a Thomas en algún momento de las últimas 3 semanas y lo convenció de que le permitiera examinar esa botella. La tomó, la analizó y descubrió que estaba envenenada. Luego robó la botella del señor Pemberton y las intercambió. ¿Cómo podría robar del sótano de Pemberton? Hace 3 semanas que abandonaste la cena con el señor Pemberton. Él te llevó a casa. Como confirmó el señor Driscoll, sospecho que buscaste alguna excusa para acompañarlo a su casa. Quizá para ver otra botella, quizá para tomar un café. Una vez allí, tuviste acceso. ¿Conocías la combinación de su bodega? Porque ya la habías visitado antes. Esa noche, tomaste el Ekem. La compostura de Eleanor se resquebrajaba. Wiley, ¿qué? ¿Cómo conseguí que Thomas bebiera veneno? ¿Le diste la botella del señor Pemberton? ¿Le dijiste que la habías adquirido de un comerciante, que era un hallazgo extraordinario? Sabías que querría abrirla, probar un vino de esa añada. Legend, y como la botella llevaba la etiqueta de Moreau pero nunca había sido analizada, no tenía motivos para sospechar que estuviera envenenada. Mientras tanto,
guardabas la botella verdaderamente envenenada de la colección de Thomas Lavis. Anoche llevaste esa botella. Quizá dijiste que querías comparar añadas. Le serviste una copa de la botella envenenada. Y cuando la bebió, te lo estás inventando, dijo Eleanor, pero su voz temblaba. ¿De verdad? Inspector Kramer, le sugiero que registre el apartamento de la señorita Inez. ¿Y quién del señor Pemberton? El que solo contiene arsénico en el sedimento, escondido en algún lugar. También encontrará constancia de sus dificultades económicas, posiblemente correspondencia con comerciantes sobre la posible venta de la colección de Thomas Renfrew. Kramer ya estaba dando señales a sus oficiales. Eleanor miró alrededor de la mesa como un animal acorralado, luego se sentó bruscamente, con el rostro entre las manos. No quería que llegara tan lejos. Susurró, solo necesitaba el dinero. Thomas iba a malgastar su colección, a guardarla bajo llave para siempre. Debería haber sido sencillo. Pero entonces Lawrence te contrató, y todo se complicó. Su voz se apagó. Kramer avanzó con las esposas, leyéndole sus derechos. Los demás invitados permanecieron paralizados, la conmoción reemplazando su ansiedad inicial. A Wolf se giró para marcharse, pero Diana Ashford lo detuvo. Señor Wolf, ¿cómo lo supo? ¿Qué detalle la delató? Wolf hizo una pausa. Cuando el señor Goodwin relató su conversación con la señorita Inez, ella mencionó que el señor Pemberton y ella se marcharon juntos de la fiesta. El señor Driscoll lo confirmó, pero el señor Pemberton, en su relato, nunca mencionó haberle dado un aventón a la señorita N. Dijo que la fiesta terminó y que todos se fueron. Esa discrepancia sugiere que había olvidado el incidente, lo que implica que fue algo sin importancia, rutinario, pero también sugiere que la señorita G. había dado una importancia particular. ¿Por qué? Porque fue el momento en que tuvo acceso a su bodega. Un viaje a casa, dijo Diana en voz baja. Algo tan insignificante. Los asesinatos, dijo Wolf, suelen depender de detalles insignificantes. Inspector, confío en que el señor Pemberton ya no sea sospechoso. Kramer hizo una mueca. Lárgate de aquí, Wolf, y llévate a Goodwin contigo. Salimos del ático y caminamos hacia el ascensor. Detrás de nosotros oíamos a Eleanor llorando y a Kramer dando órdenes. En el ascensor, a solas, miré a Wolf con admiración aneso. Fue impresionante. ¿Cuándo lo descubriste? Cuando informaste sobre el afán de la señorita Inez por implicar al señor Pemberton. La gente inocente no se esfuerza tanto por levantar sospechas. Simplemente dicen la verdad y dejan que hable por sí misma. Suspiró. Ahora, por favor, Archie, volvamos a casa. He echado de menos mis orquídeas. La cena se ha retrasado y estoy harto de la venalidad humana. Es un día más en la oficina, dije, y pulsé el botón del vestíbulo, pero no había terminado. No del todo. Regresamos a la casa a las 9:30, y Wolf se dirigió directamente a su escritorio, con una cerveza y la expresión de quien se había ganado el descanso. Yo estaba tomando notas del caso, anotando los detalles, mientras los tenía frescos. Cuando sonó el teléfono era Lawrence Pemberton, con la voz tensa por la emoción apenas contenida. Señor Goodwin, necesito hablar con el señor Wolf inmediatamente. ¿Está tomando su cerveza? ¿Puede esperar? No. Una pausa. Eleanor Haynes no mató a Thomas Renfrew. Me incorporé. Che, confesó haber robado mi vino. Admitió haber visitado a Thomas con botellas y haber planeado algo relacionado con su colección, pero jura que no lo envenenó. Dice que la botella de la que bebió Thomas no era la que ella trajo. Dice que alguien más debió haber cambiado las botellas después de que ella se fuera. Tapé el auricular y llamé a Wolfen. Hay un problema. Pemberton dice que Eleanor afirma que en realidad no envenenó a Renfrew. Wolf abrió los ojos.
Parecía molesto, pero también interesado. Pon en el altavoz ansí. La voz de Pemberton llenó la oficina, tensa y urgente. Señor Wolf, Eleanor está siendo interrogada en la comisaría ahora mismo. Ha admitido el robo y la planificación del fraude, pero insiste en que no cometió el asesinato. Taisque anoche, sobre las 10, le llevó una botella a Thomas. Dice que era de mi colección, la que no estaba envenenada. Le sirvió un vaso. Hablaron durante media hora y luego se marchó. Dice que Thomas estaba bien cuando se fue, y el señor Pemberton lo encontró muerto a las 11, dijo Wolf lentamente, lo que sugiere que alguien más lo visitó entre las 10:30 y las 11 exactamente. Eleanor afirma que Thomas mencionó que esperaba otra visita. ¿Namba? Dijo quién, pero parecía ansioso al respecto. Wolf tamborileó con los dedos sobre el escritorio. El inspector Kramer acepta su versión. Él es escéptico. Dice que ella intenta reducir los cargos, pero el abogado de Eleanor está presionando, exigiendo que se investigue más a fondo antes de acusarla de asesinato, dijo Pemberton con la voz quebrada. Señor Wolf, ¿y si dice la verdad? ¿Y si Thomas fue asesinado por otra persona? Entonces, dijo Wolf con voz grave, tenemos un segundo problema, y uno más peligroso. Archie, tráeme mi abrigo. Vamos a salir. Lo miré fijamente. Nero Wolf, saliendo de la casa de piedra rojiza por la noche, voluntariamente. Había sucedido antes, pero rara vez, y nunca sin extrema reticencia. Vamos, al apartamento de Thomas Renfrew. Si hubo un segundo visitante, podría haber pruebas. Y si Eleanor es inocente de asesinato, entonces alguien muy astuto ha utilizado su plan como tapadera para el suyo propio. 20 minutos después, estábamos en un taxi rumbo al norte de la ciudad. Wolf iba apretujado en el asiento trasero, mirando con el ceño fruncido el mundo exterior, visiblemente afectado pero decidido. Había llamado a Kramer, quien, a regañadientes, había accedido a reunirse con nosotros en el apartamento de Renfrew, aunque por su forma de hablar sugería que pensaba que estábamos haciendo perder el tiempo a todos. Thomas Renfrew había vivido en un edificio de antes de la guerra en Park Avenue, de esos lugares donde los porteros llevaban uniforme y los residentes pagaban más por mantenimiento de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Kramer nos recibió en el vestíbulo, con aspecto cansado e irritado. Más te vale que esto valga la pena. Wolfen, tengo a Eleanor en el centro cantando como un pajarito sobre fraude y robo. No necesito complicaciones. Sí, está diciendo la verdad, dijo Wolf. Entonces lo que se necesita es precisamente eso. Complicaciones que conduzcan a la verdad en lugar de ficciones convenientes. Subimos en ascensor hasta el 8º piso y entramos en el apartamento. Era un espacio elegante en muebles de cuero madera oscura, paredes repletas de cuadros y fotografías, y vino por todas partes, cajas apiladas en las esquinas, botellas expuestas en estantes hechos a medida, todo el apartamento organizado en torno a la obsesión de un coleccionista en Kramer. Nos condujo al estudio donde había muerto Renfrew. El cuerpo ya no estaba, pero la policía había dejado marcadores de evidencia. El escritorio era de roble macizo, cubierto de papeles y catálogos. Una copa de vino, vacía pero manchada, reposaba cerca del borde. Eleanor dice que le sirvió una copa de esta botella, dijo Kramer, señalando una botella vacía en una bolsa de evidencia. Analiza. Se encontraron trazas de arsénico en el sedimento, pero el vino en sí estaba limpio, lo cual coincide con lo que Wolf dijo antes sobre la botella de la colección de Pemberton. ¿Y la botella que realmente lo mató?, pregunté. Desapareció. O el asesino se la llevó, o nunca existió. Y Eleanor miente. Kramer se encogió de hombros. Apuesto a que mienten, Wolf.
Se quedó de pie en el centro de la habitación girando lentamente, con la mirada catalogando todo. ¿A qué hora vio el portero salir a Eleanor? Las 10:30 han confirmado por el registro del edificio. Guay. El señor Pemberton llegó a las 11:05, según su declaración. Encontré a Renfrew en el suelo. Llamé al 911. ¿Alguien más visitó al señor Renfrew anoche? Según el portero, no. Pero la entrada de servicio no está vigilada después de las 9. Alguien podría haber entrado por ahí. Wolf se acercó al escritorio y examinó los papeles esparcidos sobre él en catálogos de subastas, correspondencia con comerciantes, notas manuscritas sobre vinos. Tomó una nota y la estudió Ann Archie. Mira esto. Me reuní con él. La nota tenía fecha de ayer y estaba escrita con una caligrafía elegante. Te tenemos que hablar de la botella que mencionaste. Tengo información que te interesará. Nos vemos en tu apartamento esta noche a las 10:30. No se lo digas a nadie. Es importante. ¿Cinco? Dije. ¿Víctor Castellano? Posiblemente, dijo Wolf, dejando la nota. Inspector, ¿ha interrogado al señor Castellano sobre su paradero anoche? Estaba en el apartamento de Diana Ashford, preparando la cena de esta noche. Ella lo confirmó. Llegó alrededor de las 8 y se quedó hasta la medianoche, ayudando con la selección del vino y la preparación. ¿Alguien lo vio de forma continua durante esas horas? Kramer vaciló. Tendría que comprobar las declaraciones. ¡Puh! ¡Favor! Hágalo. Wolf se giró para examinar los botelleros a lo largo de la pared. Cientos de botellas, organizadas por región y añada. Recorrió lentamente la fila, con los labios apretados, deteniéndose de vez en cuando para leer alguna etiqueta. Entonces se detuvo. Anne extendió la mano y tocó un espacio vacío en uno de los estantes. Archie, ven aquí. Me y una. El estante contenía docenas de botellas de varios castillos franceses. Pero había un hueco evidente, un espacio donde debería haber una botella, pero no la había. Este estante está organizado cronológicamente, dijo Wolf. Las añadas más antiguas a la izquierda, avanzando hacia la derecha. Este espacio se encuentra entre una añada de 1846 y una de 1848, ambos Sauternes, ambos Che Toudeikem. La botella envenenada del caso Moreau, dije. Eleanor dijo que Renfrew también tenía una, y ahora ha desaparecido, dijo Wolf, con los ojos brillantes. Inspector, Eleanor afirma haber traído una botella de la colección del señor Pemberton. Pero, ¿y si también se llevó una botella de la colección del señor Renfrew mientras estuvo aquí? ¿Y si anoche había 2 botellas en esta habitación? Una segura, otra mortal, y alguien las cambió después de que ella se marchara? ¿Por qué alguien haría eso?, preguntó Kramer. Matar al señor Renfrew y asegurarse de que la señorita Aines cargara con la culpa. Wolf se giró hacia nosotros. Consideren la secuencia. Eleanor llega con la botella de Pemberton, que cree segura. Le sirve un vaso a Renfrew. Hablan. Ella se marcha. Pero antes de que llegue, o quizá después de que se vaya, alguien más. Aparece en alguien que sabe de la botella envenenada de Renfrew. Alguien que la cambia por la botella segura que trajo Eleanor. Cuando Renfrew se sirve otro vaso más tarde, pensando que bebe de la botella que trajo Eleanor, en realidad está bebiendo veneno auténtico. Pero Eleanor dijo que se fue a las 10:30, señalé. Si alguien hubiera cambiado de botella después, Renfrew se habría dado cuenta. Habría visto una botella diferente en su escritorio. A menos que, dijo Wolf en voz baja, el cambio se haya producido antes de que llegara Eleanor. A menos que alguien haya venido antes, haya cogido la botella envenenada de Renfrew de este estante y la haya colocado en su escritorio, donde Eleanor la encontraría y asumiría que era la botella que debía usar para su demostración. La habitación quedó en silencio. Esa nota, dije lentamente,
firmada con V. Y si no fuera Víctor Castellano, y si fuera otra persona con esa inicial, Wolf asintió. Alguien que sabía de las 2 botellas envenenadas. Alguien que comprendió el plan de Eleanor y lo usó como tapadera. Alguien que quería muerto a Thomas Renfrew por razones que nada tenían que ver con el vino ni con Diana Ashford. ¿Quién?, preguntó Kramer. Pero pude ver que empezaba a creerlo. Eso, dijo Wolf, dirigiéndose a la puerta, requiere una investigación más profunda, pero creo saber dónde encontrar la respuesta. Inspector, necesito que traiga a todos los asistentes a la cena de esta noche a mi oficina mañana por la mañana. Dígales que es obligatorio, que ha surgido nueva evidencia. ¿Puede hacerlo? Puedo intentarlo. No lo intentes, triunfa, porque si no me equivoco, un asesino se prepara para escapar mientras Eleanor paga por su crimen. Wolf me miró. Archie, llama al señor Pemberton. Dile que revise a todos los asistentes a la cena de hace 3 semanas en casa del señor Driscoll. A todos, incluso a quienes llegaron tarde o se fueron temprano. Buscamos a alguien cuya inicial sea Sin, a D. Castellano, aparte de cualquiera que sea obvio, dijo Wolf, y se dirigió pesadamente hacia el ascensor. En cuando regresamos a la casa, ya era pasada la medianoche. Wolf se dirigió directamente a su escritorio mientras yo comenzaba a hacer llamadas. Pemberton seguía despierto, aún ansioso, y escuchaba atentamente mis preguntas. ¿Alguien con la inicial Cienco que haya asistido a la cena, además de Víctor Castellano? Reflexionó un instante. Estaba la asistente de Castellano, una joven llamada Vera. Algo ayudó a servir el vino esa noche. Y espera, había otra persona, Von Driscoll, el hijo de Marcus. Pasó un momento para dejarle unos papeles a su padre. Se quedó unos 10 minutos. Quizá anoté ambos nombres. Describe a Vera. Tendrá 20 y tantos años. Es competente y reservada. Trabaja en la Galería Castellano gestionando el inventario y la atención al cliente. La he visto varias veces en distintos eventos. Von Driscoll tendrá unos 30 y tantos años y trabajará en finanzas. Su relación con su padre, extensa. Márquez quería que se dedicara al negocio del vino, pero Von optó por la banca de inversión. Apenas se hablan. Interesante. ¿Sabe Von algo de vinos? Creció rodeado de eso. Márquez solía llevarlo a catas y subastas cuando era más joven. Von lo odiaba, o eso decía. Le di las gracias a Pemberton y colgué. Luego le transmití la información a Wolf. Él estaba sentado detrás de su escritorio, con los ojos cerrados y los dedos entrelazados bajo la barbilla. 2 posibilidades, murmuró. Una joven que trabaja para un comerciante de vinos o un hijo distanciado que visita a su padre. Ambos tuvieron acceso a la conversación sobre el vino envenenado. Ambos podrían tener el conocimiento y la oportunidad de cometer un asesinato. Vera es la opción obvia, dije. Trabaja en el sector vinícola, entiende la química y el mercado. Además, es la asistente de Castellano. Si está planeando un fraude relacionado con la colección de Renfrew, contaría con ayuda interna. Demasiado obvio, dijo Wolf. La señorita Haynes era obvia. Deberíamos haber aprendido de esa experiencia. Entonces, ¿crees que es Von Driscoll? Creo que necesitamos más información, dijo, abriendo los ojos. Mañana por la mañana. Antes de que lleguen los demás, quiero que visites a Marcus Driscoll. Pregúntale por su hijo, su relación, las finanzas de Von, si han hablado de la colección de Thomas Renfrew. Sé discreto pero exhaustivo. ¿Y qué vas a hacer? Pensando, dijo Wolf, y cogió su cerveza. Llegué a la casa de Marcus Driscoll a las 8 de la mañana siguiente, domingo. Él mismo abrió la puerta, todavía con una bata de seda, con el mismo aspecto que yo, que había dormido tan poco. Señor Goodwin, esto es temprano, disculpen. Tenemos algunas preguntas sobre anoche y sobre la cena de hace 3 semanas. ¿Puedo
pasar. Me hizo pasar a una sala de estar que olía a cuero y tabaco. Fui directo al grano. Háblame de tu hijo, Vaughn. El rostro de Driscoll se ensombreció. ¿Qué pasa con él? Lo visitó durante la cena en la que Pemberton habló de su vino envenenado. ¿De qué se trataba? Documentos de negocios. Unos documentos que tenía que firmar para un fideicomiso. Driscoll se sirvió café de una cafetera de plata. Bond y yo ya no nos vemos mucho. Cuando viene a visitarme, suele ser por dinero o asuntos legales. Dijiste que odiaba el negocio del vino. Odiarlo es una palabra demasiado fuerte. Era indiferente. Pasé 30 años creando mi colección, intentando compartir mi pasión con él, y le daba igual. Cuando se dedicó a las finanzas, me sentí traicionado. Ann Driscoll dio un sorbo a su café. Quizás fui un poco ingenuo, pero coleccionar vinos es mi vida. Quería legarle ese legado a mi hijo. ¿Cómo están sus finanzas? Su situación es precaria. El año pasado hizo malas inversiones y perdió una cantidad considerable. Me ha estado pidiendo préstamos y acceso a fideicomisos familiares. Me he negado. Ann, supongo que es mano dura. Una imagen se fue formando en mi mente. ¿Habrá escuchado, Vaughn, la historia de Pemberton sobre el vino envenenado? Sí, estaba aquí cuando Lawrence lo mencionó. De hecho, parecía interesado. Hizo preguntas sobre el valor, sobre cómo el veneno afecta la química del vino. En ese momento me alegró que mostrara algún interés por el vino. ¿Y la colección de Thomas Renfrew? ¿La comentaste alguna vez con Vaughn? Driscoll frunció el ceño una o dos veces. Thomas y yo hablábamos a menudo de nuestras colecciones. A veces intercambiábamos botellas. Comparábamos adquisiciones. Vaughn escuchó nuestras conversaciones. ¿Por qué? Solo estoy recabando información, dije poniéndome de pie. En una cosa más. ¿Dónde estuvo Vaughn ayer por la noche? No tengo ni idea. No nos vigilamos mutuamente. Driscoll entrecerró. Señor Goodwin, ¿no estará insinuando que Vaughn tuvo algo que ver con la muerte de Thomas? No estoy sugiriendo nada. Solo hago pregunta. Pero al salir de su casa y regresar al centro, estaba insinuando algo. Un hijo que necesitaba dinero, al que su padre había desheredado, que había escuchado una historia sobre un vino envenenado valorado en $40,000. Un hijo que entendía de finanzas lo suficiente como para reconocer que la colección de $3 millones de Thomas Renfrew representaba la solución a sus problemas. De vuelta en la casa de piedra rojiza, encontré a Wolf en su escritorio, rodeado de papeles. Levantó la vista cuando entré. ¿Bien? Le presenté mi on. Él escuchó sin moverse, luego asintió lentamente. Como sospechaba, Von Driscoll tiene motivos, oportunidad e inteligencia para construir un elaborado. La cuestión es la prueba. No tenemos ninguno. Todavía no. Pero lo haremos cuando llegue esta mañana. A las 10, comenzaron a reunirse en la oficina. Kramer había cumplido su cometido. Había convocado a todos los invitados a la cena. Junto con algunos otros, Diana Ashford estaba sentada en el sillón de cuero rojo, con aspecto demacrado y triste. Lawrence Pemberton permanecía de pie junto a la ventana, reivindicado, pero no victorioso. Víctor Castellano y Marcus Driscoll ocupaban las dos sillas amarillas, y de pie cerca de la puerta, con aspecto incómodo, estaba un hombre alto de unos 30 años con los ojos de Marcus Driscoll y una expresión mucho más dura. Von Driscoll Wolf los observó a todos desde detrás de su escritorio. Gracias por venir. Le he pedido al inspector Kramer que posponga cualquier cargo contra la señorita Innes, porque creo que ella no mató a Thomas Renfrew. Alguien más lo hizo, utilizando su plan como una conveniente tapadera. ¿Quién?, preguntó Diana, en voz baja. Alguien que entendía de química, de vino y de psicología humana,
lo suficientemente bien como para manipular a varias personas y hacer que desempeñaran los papeles que les habían asignado. La mirada de Wolf se posó en Vaughn Driscoll, alguien que necesitaba dinero desesperadamente y vio en la muerte de Thomas Renfrew una oportunidad para conseguirlo. Vaughn se enderezó. «Si me estás acusando». «Sí», dijo Wolf con calma. «Mataste a Thomas Renfrew, Conveny, hiciste que Eleanor encargara con la culpa y planeaste lucrarte con la venta de su colección de vinos. Mediante fraude y manipulación, la sala estalló en júbilo. Kramer se acercó a Von Quay, levantó las manos. «Esto es una locura. Ni siquiera estuve en el apartamento de Renfrew anoche». «Sí, lo hiciste», dijo Wolf. «Entraste por la entrada de servicio, que no está vigilada. Dejaste una nota firmada con una V pidiéndole al señor Renfrew que se reuniera contigo y cambiaste las botellas antes de que llegara Eleanor, asegurándote de que cuando ella le sirviera vino al señor Renfrew pareciera seguro. Pero cuando él bebió después de lo que creía que era la misma botella, en realidad estaba consumiendo veneno». «Pruébalo», espetó Vaughn. «Lo haré», dijo Wolf señalándome. «Archie, el paquete». Tomé una cajita de al lado del escritorio y la abrí, sacando una botella de vino. «Esta botella fue encontrada esta mañana en el apartamento de Vaughn Driscoll, en virtud de una orden de registro obtenida por el inspector Kramer. Y San Chateau, Diquem, de 1847, del caso del envenenamiento de Moreau. La botella que Thomas Renfrew guardaba en su colección. La botella que lo mató». El rostro de Vaughn palideció. «Commatiste en error», continuó Wolf. «Tomaste la botella envenenada del apartamento del señor Renfrew después de su muerte, con la intención de deshacerte de ella. Pero te interrumpieron. Quizá la llegada del señor Pemberton. Quizá simplemente los nervios. Te llevaste la botella a casa con la intención de destruirla después. Pero no contaste con la meticulosidad del inspector Kramer. Esa botella podría haber venido de cualquier parte», dijo Vaughn, pero su voz carecía de convicción. «Tiene las huellas dactilares del señor Renfrew», dijo Kramer con frialdad, «ni las suyas. El laboratorio lo confirmó hace una hora. Está usted arrestado, señor Driscoll». Mientras los agentes avanzaban con las esposas, Vaughn perdió la compostura. «Iba a dejárselo todo a ella», gritó señalando a Diana. $3 millones en vino, y se lo iba a dar a alguien a quien ni siquiera le importa. Yo necesitaba ese dinero. Me lo merezco más que ella. Te mereces tú». Wolf en voz baja. «Lo que recibirás. Justicia en su forma imperfecta». Sacaron a Vaughn. Los demás invitados permanecieron sentados en un silencio atónito. Finalmente, Marcus Driscoll habló con la voz quebrada. Mi hijo es un asesino. Lo siento», dijo Diana. En voz baja, Ann Pemberton se aclaró la garganta. «Señor Wolf, ¿cómo lo supo?» «La nota», dijo Wolf, «firmada con la señorita Inés y el señor Castellano sabían que serían sospechosos si se les relacionaba con la muerte del señor Renfrew. Ninguno habría sido tan ingenuo como para dejar una nota, pero Von Driscoll, creyéndose muy listo, pensó que podría esconderse entre la multitud de coleccionistas de vino. «¿Se equivocó? ¿Y Eleanor?», preguntó Pemberton. «Culpable de robo y fraude. Inocente de asesinato. El inspector Kramer determinará los cargos correspondientes». Wolf tomó su cerveza. «Y ahora, si me disculpan, ya he soportado suficiente de las flaquezas de la humanidad por este fin de semana. Archie los acompañará a la salida». Pero no se fueron todavía. No. Diana Ashford permaneció sentada, con la mirada fija en Wolf, con una intensidad que me incomodó. «Te equivocas», dijo en voz baja en la mano de Wolf. Se detuvo a medio camino de su vaso de cerveza. «¿Cómo dice? Resolviste el crimen», dijo con voz firme, aunque temblorosa.
Identificaste al asesino, explicaste el móvil, y salvaste la reputación de Lawrence. Bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas. Pero aún te equivocas. Wolf dejó su cerveza con la lenta y definitiva solemnidad de un juez que cierra un libro de leyes. ¿En qué sentido, señorita Ashford? Inspiró profundamente, levantó la barbilla y sostuvo su mirada. Thomas no estaba desesperado por dinero, no era imprudente por amor, no era descuidado con el veneno por ignorancia. Él lo sabía. En un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Incluso los párpados de Wolf se levantaron ligeramente. Y eso fue el equivalente para Wolf a jadear y caerse de la silla. Usted está afirmando, dijo Wolf con cautela, que el señor Renfrew bebió vino envenenado a sabiendas ansí. Me incliné hacia adelante. Señorita Ashford, la gente no suele ingerir arsénico como pasatiempo. No, susurró. Pero lo hacen cuando están lo suficientemente desconsolados y lo suficientemente avergonzados como para desear un final que no se parezca a la verdad. En Wolf gruñó, no por incredulidad, no por irritación, sino por curiosidad en explicar. Ella tragó saliva. Thomas vino a verme la mañana antes de morir. Estaba destrozado. Me dijo que había cometido errores financieros, errores terribles. Había estado malversando fondos de fideicomisos familiares y cuentas privadas durante meses. Vaughan lo descubrió, lo amenazó con exponerlo, destruirlo social y financieramente, en todos los sentidos. Sentí que el suelo se inclinaba ligeramente ante la reorganización de la realidad, así que decidió orquestar la salida perfecta. Continuó. Una muerte con historia, un misterio, no una humillación, no un escándalo. Cerró los ojos un instante. Una tragedia en vez de una desgracia. En Wolf no dijo nada, lo que significaba que algo se estaba tramando. ¿Y la botella envenenada? Pregunté. Me dijo que aún conservaba uno del caso Moreau. Dijo que era poético. Un hombre arruinado por la tentación, destruido por algo raro y hermoso, tal como lo planeó el diplomático hace un siglo. Exhalé lentamente. Así que Vaughan no lo mató. Thomas tenía la intención de morir. Vaughan solo ayudó a recoger los pedazos. No, dijo con voz más aguda. Vaughan sí cambió las botellas, sí intentó incriminar a Lawrence. Pero en el momento en que Vaughan entró en ese estudio, Thomas ya sabía lo que iba a hacer. Volvió hacia Wolf. Resolviste el crimen, pero no resolviste al hombre. Wolf se recostó, no ofendido, simplemente pensativo. Ay, murmuró, pocos enigmas tan impenetrables como las razones privadas por las que una persona elige el sufrimiento en lugar de la salvación andiana. Se puso de pie. El inspector Kramer nunca me creerá, y tal vez nadie debería. Las pruebas apuntan en una dirección, en los motivos en otra. Pero necesitaba a una persona, una mente, que supiera que la verdad existía. Wolf la miró fijamente durante un largo rato. Luego asintió lentamente una sola vez. No hay acuerdo. No es una aprobación. Reconocimiento. Exhaló, como si hubiera estado bajo el agua durante días, y luego ofreció una leve y elegante sonrisa. Adiós, señor Wolf. Archie la acompañé hasta la puerta. Cuando se cerró tras ella, la casa de piedra rojiza pareció más pesada, como si alguien hubiera disminuido la presión emocional. Regresé a la oficina. Wolf permanecía inmóvil, con los dedos entrelazados y los ojos cerrados. No dormía, sino que pensaba. Tras un minuto entero, habló Archie. Sí, elimina esa última conversación del informe. Parpadeé. Todo. Dudé. ¿Por qué cambia las conclusiones? Abrió los ojos, oscuros y penetrantes. No, porque no cambia la verdad que el mundo exige. Asentí lentamente. Déjalo en el olvido. Wolf
Finalmente tomó su cerveza. ¿Y Archie? ¿Sí? No. Más casos relacionados con el vino en sonreí. Brindo por eso. Frunció el ceño. No haré.